Le decía a José Manuel que bienvenido a esta que es su casa, y ahora la introducción y todo lo demás lo hará Pepín Mateos. Yo solamente decirte, José Manuel, que como eres un gran escritor y un gran poeta, lo que estoy deseando solo es de tu poesía. Así que le paso la palabra a Pepín para que él haga la introducción. Hola. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia en estos siempre momentos un poco difíciles de sacarnos de casa, y gracias a la Fundación Caballero Bonal por acoger este acto, y gracias también a Francisco Cama por su presencia. Los que sois habituales de esta casa, pues diréis, esta pareja ya la he visto yo aquí más de una vez, y no os falla la memoria. Es verdad que no es la primera vez que José Manuel y yo estamos aquí en esta mesa, a veces yo presentándolo a él y él presentándome a mí. Y esto es normal porque José Manuel y yo nos conocemos desde un tiempo inmemorial. Cuando él estudiaba, creo que primero o segundo de filología, y yo en Cádiz, y yo también estaba en Cádiz, no sé si estudiando o haciendo algo, pero estaba en Cádiz y andaba por allí. Y nos conocimos, yo creo que es el primer amigo que la poesía me regaló. La poesía tiene esa virtud, la de regalar muy buenos amigos, y nos conocimos en un cineclub, o sea que imagino todavía existían los cineclubs, cosa que ya han desaparecido, un cineclub de Cádiz, y proyectaban una película estupenda que siempre que veo, pues me acuerdo de José Manuel y de María Ángeles, que es el séptimo sello de Ingmar Bergman. Y entonces, pues, con él, también con María Ángeles, que es fundamental, es José Manuel. No le escribe los libros, pero vamos, está casi. Pues hemos compartido muchísimas cosas, ¿no? Desde viajes, casas, proyectos literarios, revistas, tertulias, en fin. Hemos compartido de todo, solo nos falta compartir cama, que lo mismo lo hemos hecho y no nos acordamos, no me acuerdo yo. Pero vamos, es posible que también sí, ¿no, María Javier? Pues posiblemente también. Y por supuesto hemos compartido actos literarios también. En esa época de la que os hablo, cuando nos conocíamos José Manuel y yo, cuando nos conocimos por primera vez, un autor que era casi de cabecera para nosotros, quizás el autor fundamental que nos tenía un poco hechizado, era Luis Cernuda, del que, en fin, a toda mi generación pues ha aprendido muchísimo y del que hemos bebido muchísimo, ¿no? Y cuando me llegó este libro de José Manuel, no sé por qué me vino inmediatamente a la memoria Cernuda, ¿no? Sabéis que Luis Cernuda, el libro donde él recoge toda su poesía, es La realidad y el deseo, y este libro, en su portada, lo ha dejado, ha cercenado ese libro, a ese título prácticamente, y lo ha dejado solo en realidad, ¿no? Es como si el conflicto que tenía Luis Cernuda era ese conflicto, ¿no? Entre lo que hay, entre lo que existe, entre la realidad pura y dura, la realidad cotidiana, y nuestros sueños, nuestros ideales, ¿no? Cómo eso entra en conflicto, y es un conflicto que, en fin, que no tiene solución, ¿no? Por eso Juan Ramón decía de Cernuda que era un eterno adolescente, porque ese tipo de conflicto es muy propio del adolescente, que quiere hacer de la realidad, quiere llevar la realidad a ese ideal, y claro, eso se da siempre con grandes molinos, como en fin, es el conflicto que también está en el Quijote y todo eso, ¿no? Pero lo curioso de
del título de José Manuel, relacionándolo con cernura, es haber borrado esa otra palabra, la del deseo, como si la realidad, no como si la realidad fuera suficiente y bastara con la realidad, porque basta leer a José Manuel para darse cuenta de que la realidad es insatisfactoria, ¿no? Pero sí, como hay una pretensión de que la realidad hay que picar en las paredes de la realidad para encontrar ese mineral que lleva dentro y que, en fin, dentro de esa realidad pues no hay que conformarse, porque yo creo que no hay una actitud conformista en los libros de José Manuel, pero sí hay que inquirir sobre ella, mirarla con atención, con esa mirada meticulosa que tiene José Manuel, tanto en la poesía como en la narrativa, como en los diarios. Ahora ha salido un libro posterior a este que se llama Diario de K. Todo sobre K, que es un diario sobre una gata que, en fin, os recomiendo, es un libro muy bonito. Y el mundo de José Manuel es siempre el mismo y es siempre distinto, es decir, es esa mirada, si quizás en los primeros libros, esa mirada inquisitiva hacia la realidad, minuciosa, se fijaba, ponía el foco más a lo mejor en las relaciones sociales, en sí mismo, en la relación con él mismo y con los amigos, con la sociedad, con en fin, todo eso. Y de un tiempo a esta parte esa poesía o esa mirada ha dejado de ser, si no ha dejado de ser, pero es menos introvertida y se ha vuelto más extrovertida y aparece mucho más la realidad, diremos, exterior, la naturaleza, los ríos, los pequeños detalles cotidianos que a él le sirven pues para eso, para rascar en esa realidad, ese mineral, esa especie de tesoro que hay al fondo de todo lo que vivimos, ¿no? Y bueno, poco más voy a decir, solo animaros a leer el libro y a leer en general poesía. Creo que la poesía verdadera es necesaria, sobre todo es necesaria quizás para no tener una mala soledad, ¿no? La mala soledad es tan mala como las malas digestiones. Entonces, cuando uno se va con la poesía a su soledad, siempre vuelve cambiado, vuelve mejorado y vuelve, en fin, con algo, ¿no? Y muchas gracias por todo y le paso la voz a... Ahora le vamos a pasar la palabra a José Manuel y también a ti, Pepín, como siempre hago, felicitarte y agradecerte tu siempre disponibilidad y entrega al mundo de la cultura. Así que José Manuel, te dejo el sitio y es todo tuyo. Este acto de striptease, de descubrir el rostro, de desenmascararse, ¿verdad? Eso en nuestra novela uno desenmascaró al criminal, ¿no? Pues aquí se desenmascara uno en público. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Yo sé que incluso con la enormes garantías que ofrece esta institución y el trabajo de las personas que la llevan, aún así pues uno se plantea, uno piensa dos veces si de verdad le apetece meterse en un espacio cerrado a asistir a un acto cultural, a un acto literario. Pero yo creo que eso, que aparte de que estamos en un sitio que ofrece todas las garantías, también estamos haciendo un acto de fe en la cultura, en la continuidad de todo lo que representa la cultura, que es todo lo que representa la vida, en definitiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy realmente emocionado y feliz de ver a este grupo nutrido de personas que
que pese a todas las circunstancias han venido aquí a escuchar mis poemas. Mi agradecimiento se extiende, aparte de a la Fundación, pues a la librería La Luna Nueva, que una vez más está ahí con mis libros. Bueno, a los medios de comunicación, que siempre son muy cariñosos conmigo cuando vengo a Jerez y vienen a cubrir el acto, y por supuesto a los delegados de Cultura del Ayuntamiento, que ha tenido la deferencia de estar aquí acompañándome, que también se lo agradezco. Y bueno, y a mi pareja de hecho, pues no sé qué decir. Es cierto que esta foto ya se ha repetido otras veces. Es cierto que nos conocimos en Cádiz, no en un cineclub exactamente, era una proyección de una película, de la película El Séptimo Sello, pero que se proyectaba, no sé cómo nos enteramos de eso, en un colegio de monjas, el colegio El Rebaño de María, de la calle Trille, y no sé por qué era el sitio. Yo me enteré, y como a mí me gustaba el cine, pues digo, bueno, aunque sea en el colegio, era el colegio de mi hermana, por cierto, pues voy a ir y me encontré allí a José Mateo, con Carlos Jiménez, ¿no? Carlos Jiménez no lo sabe, y vale, Carlos Jiménez fue otro día. Y entonces pues se acercaron a mí, me dijeron que me conocían, que creo que yo ya había publicado algún poema en fin de siglo o algo así. Y bueno, al día siguiente quedamos, falté a clase, no fue el único día que falté a la facultad por culpa de las malas amistades. Y bueno, la verdad es que sí, la relación, la amistad con Pepín, con José Mateo, es una de esas cosas que le debo a la poesía, que en contra de lo que se dice, no es un mundo de rivales que se dan puñaladas por la espalda, los hay como en cualquier otro gremio, pero es también un mundo en el que se hacen grandes amistades, y a mí pues escuchar a Pepín, a José Mateo, hablar de mi poesía con ese conocimiento de causa, y además desde la relación personal que tiene conmigo, pues siempre es un motivo de emoción, ¿no? Siempre aprende uno algo cuando escucha a otra persona hablar de su poesía, incluso descontando todo lo que en sus palabras hay de amistad y de cariño, pues siempre descubre uno algo que a veces es incluso obvio, pero uno no había caído. Yo les doy a ustedes mi palabra, que no se me había ocurrido pensar que en realidad la mitad del título de la poesía completa de Cernuda, la realidad y el deseo. Pero claro, al no tener en mente esa dicotomía, pues no había asociado el libro tan explícitamente con Cernuda y con esa idea de la realidad en conflicto con el deseo. Realidad también está como título también figura como título de este libro, como un concepto conflictivo, no porque se oponga al deseo, y la realidad sea todo aquello que digamos que es una especie de contrapeso al deseo, que impide que el hombre se eleve hasta alcanzar esa cima, esa liberación que representaría el deseo, ¿no? Esa dicotomía un poco freudiana que había en Cernuda. Pero aquí la realidad está vista como un objeto, como un entorno que uno tiene delante, pero que no le da a uno todo lo que le podría dar si uno no pone algo de su parte y indaga en ella, ¿no? Esta idea de la poesía como transcripción de una mirada que indaga estaba ya en otros libros míos anteriores, que estaba muy en especial en Arabesco, el libro anterior a este, y quizás en Arabesco estaba este discurso de cuestionamiento, de indagación en la realidad,
estaba muy supeditado al planteamiento filosófico que tenía el libro, que era básicamente indagar en la idea de imaginación, la imaginación no como la capacidad de inventar ocurrencias, de inventar cosas que no existen, sino como la capacidad de potenciar nuestros sentidos, de pedirle más de lo que ofrecen cuando están adormilados por la rutina y por la costumbre, y hacer que la relación que establecemos con la realidad pues sea un poco más intensa, un poco más reveladora y un poco más fructífera de lo que es en el día a día. Esa era una idea central de los románticos. La palabra imaginación era una palabra clave del romanticismo alemán primero y luego del romanticismo inglés, y luego incluso Edgar Allan Poe se lo lleva a Estados Unidos y lo convierte en otra cosa, pero sigue siendo su poesía y su pensamiento poético un cuestionamiento de si lo que vemos es todo lo que la realidad tiene que ofrecernos o hay algo más que a través de nuestro propio empeño en ver más podemos captar. Bueno, pues una vez dejado atrás ese libro tan filosófico, que fue un libro importante para mí, que era Arabesco, pues yo diría que estos poemas nacieron casi sin un plan previo. El libro encontró su unidad cuando vi que tenía 30, 40, 45 poemas, no sé cuántos hay, no los he contado, pero vi que de esos poemas había una relación, que había unos bloques, que admitía un orden, y que este libro era como una especie de consecuencia de Arabesco, pero más suelto, ¿no? Creo que José Mateo ha hablado de esa soltura, de esa apertura al exterior, a la naturaleza, al entorno, ese no mirar para adentro, ese no mirarse el ombligo, ese no analizar obsesivamente el lugar que uno ocupa en el mundo, sino mirar simplemente el mundo. Entonces es un libro que casi me lo encontré hecho porque no tenía yo un plan preconcebido para hacerlo, y que me sentí muy feliz cuando vi que esos poemas encajaban y daban este libro, que luego cuando lo he publicado y ha llegado a los lectores en las circunstancias tan anómalas que ha llegado, puesto que el libro salió a finales de febrero de este año, justo cuando ya empezaba a concertar las presentaciones habituales en los sitios a los que yo suelo ir, pues se declaró el estado de alarma. El libro pues no ha circulado hasta ahora, pero no ha circulado en actos públicos, pero sí me ha dado la alegría de que ha llegado a muchos lectores que simplemente lo han pedido a su librero, a la propia editorial. Han aparecido algunas reseñas, ¿no? Y eso me ha hecho pensar en dos cosas. Primero, que quizás este empeño que tenemos en sacar los libros a la calle, pues a veces a lo mejor los libros también solos saben hacer su andadura. Y una segunda cosa es que toda esta desgracia que nos ha caído encima, que es enorme, y que nos entristece todos los días, a mí por lo menos me causa un rato de depresión diaria, que debo hacer un esfuerzo por sobreponerme, pues ha tenido como efecto positivo que muchos libros, o el libro en general, está circulando más. No sé si Pepín como editor puede corroborarlo, pero sé que amigos libreros me dicen que han vendido más libros durante la pandemia que lo que suelen vender, y también libros de este tipo, libros de editoriales pequeñas, de tiradas pequeñas, minoritarios, pero que la gente a lo mejor ve un libro que se llama Realidad, como la realidad es una cosa tan problemática ahora y tan sorprendente y tan extraña, pues a lo mejor se pregunta, a ver, este señor, qué es lo que tiene que decir de la realidad, ¿no? Bueno, valga todo esto como preámbulo, y voy a leerles algunos poemas y a glosarles un poquito el contenido.
Hay un poema, el segundo del libro, que se llama Realidad. A mí me gusta que en todos los libros haya un poema que explica al menos el título, ¿no? En arabesco había un poema que se llamaba Arabesco, y aquí hay un poema que se llama Realidad, que explica un poco pues, todo esto que les he dicho así improvisando, pues está aquí un poco más pensado en este poema. Realidad. Si la miras con ojos entornados, si sostienes esa mirada anómala, pierde la realidad su consistencia sólida, sus perfiles precisos, y todo tiende a disolverse o a volatilizarse, como en la carretera ciertos tramos de asfalto semejan charcas a la luz del sol. Es lícito, por tanto, dudar de ella. Basta también cerrar los ojos y quedarse dormido, y es entonces mayor la confusión. Despliega el sueño toda su gama de prodigios, de peligros, de angustias, de remuneraciones, y deja al despertar un significativo margen de dudas sobre tu verdadera posición al respecto. Conviene resistirse entonces a cualquier uso combinatorio de su falsa evidencia. Prestar oídos sordos al argumento repetido que te ordena aceptarla como uno acepta, en fin, la obligación de pagar sus impuestos o se resigna dócilmente a los imperativos de la vida social, al poder del dinero, a las sevicias de los poderosos o incluso a la implacable ley que dicta nuestra proclividad a envejecer, enfermar o morir. O a morir simplemente, sin ningún otro protocolo previo, como muere un muchacho por una inadvertencia. Alguien trazó a tus pies un círculo de tiza y te dijo que nunca debías transgredirlo. A veces, sin embargo, pruebas a poner un pie fuera, a amagar con poner el otro. Un pájaro corteja su reflejo en el agua. Bueno, este sería el prólogo del libro. Un poema que les suele gustar a algunos lectores, que lo mencionan al menos, es uno que hay también en la primera sección del libro, que se llama Ante un ramillete de perejil, que es un poema que escribí al menos sus primeros versos mientras hacía cola ante un frutero en un mercado, y me fijé en ese ramillete de perejil que tienen los tenderos puestos en la tienda, porque dicen que les da buena suerte y que favorece el negocio. Yo no soy creyente, ni siquiera creo que sea supersticioso, pero pienso que esas cosas tienen más enjundia de lo que parece, ¿no? Porque, bueno, no digo por qué, porque lo explica el poema. Ante un ramillete de perejil. No soy supersticioso, pero sí partidario de ciertos gestos que propician, si no la buena o mala suerte, y quién conoce todas las derivaciones de un hecho que en principio parece afortunado, sí la certeza de una íntima conexión más allá de la lógica de todo con el todo. ¿Y acaso a eso se refiere la modesta costumbre de poner en un vaso con agua un ramillete de perejil a modo de ofrenda, y ni siquiera es necesario que haya un objeto de culto ante quien colocarlo? Una manera de dejar constancia allí entre los enseres, cerca de la despensa, de que el agua y el sol que maduraron esas hierbas, la mano cuidadosa que las recolectó y el tiempo que tardaron en llegar a su punto de sazón, forman parte también del ciclo general de la vida y la muerte. Solo que,
de este lado de la línea que las separa y que es tan fácil de traspasar, ¿acaso baste un poco de esa frescura, de ese olor y del milagro de que el agua aleje por unos días la inminencia del amarillear, que no es la muerte como la entendemos, sino un modo apacible de rendir la propia voluntad a la del ciclo, que exige el sacrificio de la vida concreta, particular, a cambio de la continuidad de los tipos y formas generales que solo alcanzan concreción en lo que muere? Un paréntesis, ¿no? Decía que basta ese olor y el milagro de que el agua aleje por unos días de inminencia del amarillear, para que en la cocina, en su dramática colusión de materia que perece tras un punto de madurez fugaz, se afirme la evidencia de que el ciclo confluye en esa levedad de lo accesorio, de lo que solo aporta un poco de perfume desde un vaso con agua y puede que ante la tutelar figura de un santo protector o el genio del lugar, a esa otra levedad de lo invisible que sustenta y calla. Hay muchos poemas así que hablan de esos pequeños milagros de lo cotidiano. Y hay un poema que algún lector me ha dicho que al leerlo en esta racha que llevamos le parecía premonitorio. Bueno, yo rechazo, por supuesto, cualquier imputación de que uno tenga cualquier capacidad profética, pero sí es cierto que la poesía, como indagación en la realidad, pues plantea cosas que a veces la realidad, incluso cuando no indagamos demasiado, nos la arroja encima sin más y no tenemos más remedio que aceptarla. Eso no ocurre solamente en mi poesía, yo diría que en cualquier poesía que medianamente alcance un cierto grado de complejidad. Y este poema pues habla de una terraza. Yo estaba pensando en una terraza muy concreta de un pueblo de la sierra en verano, todo el mundo allí a la fresquita, muy guapo, muy perfumado, muy feliz y relajado. Y bueno, y de pronto pues en esa atmósfera de felicidad pasa algo. Y de eso habla este poema, Terraza. No es solo un pasatiempo. Hemos venido aquí a fundar la nueva Icaria, el nuevo Walden, la tercera utopía. Todos recién duchados, bien vestidos, olorosos a buenos, no necesariamente caros, perfumes o colonias. Todos, en cierto modo, suavemente sobreexcitados por efecto de este sobrevenido bienestar corporal que se percibe como una caricia de los tejidos leves, de la temperatura a la intemperie, de las sobreactuadas cortesías. También de las miradas que se cruzan en reconocimiento de que todos alcanzan, más allá de los dones objetivos de cada cual, y no digamos la belleza, la cota más cercana a su capacidad máxima de gustar, que es como el punto en que los rasgos se aproximan a un ideal variable pero reconocible, la idea de sí mismo que cada cual proyecta al ensayar una sonrisa propiciatoria ante el espejo. Y sin embargo, a veces, y es solo una impresión, un viento malo se hace sentir apenas un momento, mueve las servilletas, bate los flecos de los parasoles, deja una sensación de escalofrío en la piel, da lugar al gesto unánime por el que 2 o 3 mujeres alzan el chal para cubrir sus espaldas desnudas. Más allá de los focos, tiemblan también las frondas en la oscuridad. Cesan por un instante las conversaciones y las risas y es como si de pronto
todo el mundo aguzara los oídos en anticipación de algo que se aproxima y sin embargo no termina de llegar y deja como un desnivel de vaso comunicante sobre el que opera una inesperada suspensión de las leyes de la física. Pero es solo un momento. Pronto una risa rompe el silencio y los chales vuelven a caer y el perfume que emana de los cuerpos entibiecidos llena de nuevo la terraza. Y una polilla gorda, como un punto borroso en la pupila de los circunstantes, cruza bajo las luces y en lo oscuro termina de disolverse. Bueno, pues esperamos que esa polilla gorda que nos asedia ahora se pierda en la oscuridad y se disuelva en ella de una vez. Por este poema me han acusado de boyer. Bueno, pues uno acepta, igual que uno acepta las cosas que mi presentador acaba de decir, pues acepta también esas imputaciones de los ensayistas que le dan un poco de gracia a la lectura que hacen del libro. Lector en la playa. A todos nos encanta leer en la playa, pese a que es un sitio muy incómodo para leer, pero se lee muy bien en la playa. Lector en la playa. Y ya casi te olvidas de la vista cansada, sentado a pleno sol, con un filo de sombra cubriéndote la frente y la página blanca en tus rodillas. Y ya los caracteres se alinean, briznas entre guijarros y fragmentos de conchas, como el trazo continuo que forman los detritos empujados al filo de la zona mareal. Será porque es septiembre y se han marchado los turistas, o porque un poco de poniente asusta como un presentimiento de enfermedad a los más aprensivos. Será porque agradeces que te ampare también la sensación de impunidad que acoge a la pareja que se acopla despacio como si no los viera nadie, y tú incluso distingues el detalle de la braguita del bikini enredada en los pies de la muchacha a unos metros de ti, fiados a la distancia como a un vasto muro que dejase pasar solo la luz. También la página que lees se ha vuelto transparente. También tras ella un horizonte limpio y algún que otro destello que deslumbra. Y tanto que se ha vuelto transparente la página. A uno a la vejez le ha dado por pintar acuarelas. Y bueno, estando aquí al lado de un maestro, casi es una vergüenza que lo confiese, pero lo que sí he descubierto con esta afición es que me ayuda a esa petición de intensidad, ¿no?, que le hago yo a la mirada para que la realidad se enriquezca un poco, ¿no?, y ofrezca más matices de los que ofrece habitualmente. Entonces, bueno, mirar las cosas para pintarlas me ayuda a verlas mejor. Y una cosa que me ocurre con frecuencia últimamente es que las acuarelas suelen traerme un poema, o al revés, o un poema acaba convirtiéndose en una acuarela. Hay una sección del libro que son 10 acuarelas y, por ejemplo, pues les leo esta que se inspira pues en uno de esos esteros que hay pues por esta zona, por la carretera, pues, por ejemplo, entre Cádiz y el puerto de Santa María, donde hay antiguas salinas, muchas de ellas abandonadas, y a lo mejor en esa agua quieta, parada, pues hay un palo clavado que lleva ahí años o decenios y se va pudriendo lentamente, y en fin. Y yo he pintado salinas, es un tema muy
agradecido para la acuarela, y aquí hay pues una acuarela con palabras, una acuarela pictórica. Doble caducidad del puntal en el fango. La que es efecto de la corrosión, ya sea por la mera exposición al aire y al salitre, o por la silenciosa labor de los xilófagos, y la que corresponde a lo que vive subsidiariamente en su puro reflejo. Remueve la marea las aguas estancadas en torno al espigón y el reflejo se borra. El tiempo solo tarda un poco más. Y este se los quiero dedicar a Julia Bellido, porque le gustó a ella una acuarela que pinté también de salinas, pero no de salinas marinas, sino de unas salinas interiores que hay cerca de Prado del Rey, las de Iptuzzi, que pinté varias acuarelas, y también tienen un poema en esta sección del libro, que tiene como título, como anotación al margen, Salinas de Interior. Brota del suelo el manantial salobre y traza en el declive un rastro blanco con ribetes rojizos, pozos de hierro bajo la sal precipitada antes de encauzarse por sus conductos regulares y decantarse en balsas que parcelan un cielo incandescente atrapado en espejos. También un mar antiguo quedó atrapado aquí antes de evaporarse. Tomo una pizca entre mis dedos y la llevo a mi boca y me parece estar lamiendo la herida más antigua de un cuerpo inmemorial. Lo tengo reloj y no sé si vamos de... Vale, para no eternizar la lectura. Este poema se me ocurrió llevando a un punto limpio un televisor viejo, y bueno, y siempre me impresionan las cosas que se ven ahí. Incluso a veces he visto hasta pilas de libros, que bueno, por un pudor extraño no me he metido en el contenedor a rebuscarlo, pero me han entrado ganas. Bueno, y pensando, evidentemente, el tema de la basura, de los residuos, pues da que pensar en la caducidad y en muchas cosas, ¿no? Es un poema, además, que tiene para mí un valor sentimental, porque una compañera mía de instituto que murió hace poco, que era profesora de ciencias naturales, pues le gustaba la poesía, y yo cuando escribía algún poema que tenía que ver con temas de medio ambiente y tal, pues se lo pasaba, y ella los utilizaba para ilustrar sus clases, y siempre me ha hecho mucha ilusión que un poema mío le sirviera a esta compañera para ilustrar una clase de ciencias naturales. Bueno, ella no está aquí, ni hay aquí nadie que la conozca, pero yo se lo dedico a ella. Recogida de residuos. Materia de desecho. ¿Dónde tu otra oportunidad, tu reino afortunado, el gesto que te infunde nueva vida? Como un niño que toma una astilla del suelo y la convierte en refulgente espada. Y hemos venido aquí donde los cobertizos, donde las cubas por llenar, donde los rótulos inapelables, y esa ilusión de mejorar el mundo por el procedimiento de ordenar sus desechos, las maderas podridas y su olor ancestral, los oscuros meandros de los aceites viejos, dilapidada pedrería de los cristales rotos, y carcasas de coches de una edad geológica anterior a las glaciaciones, como diseminadas en un llano en el que vuelve a comenzar la ronda cíclica de la civilización
y un hombre envuelto en pieles interroga el sentido del misterio. También estos humildes enseres nuestros son vestigios de otro tiempo, de otra vida. Guardan nuestro calor y acaso algunas huellas dactilares. Y hemos venido aquí a depositarlos como quien restituye el polvo al polvo en pago anticipado de no sabemos qué, donde los cobertizos, las cubas por llenar, los rótulos inapelables. Este libro, como el anterior, tiene una sección de poemas irlandeses. En los últimos años he viajado a Irlanda por razones laborales con mis alumnos y bueno, la verdad que no conocía ese país. Y el hecho de viajar no por motivos turísticos, no por esa ansiedad del turista que los quiere ver todos, sino a estar allí mientras unos chicos dan clase y uno da vueltas por los barrios y hace un poco vida de paseante tranquilo, sin ansiedades de turista, pues me ha dado mucha materia para escribir. Y en este último viaje, además, viví toda una aventura, porque uno de mis alumnos iba resfriado y al llegar a Irlanda, tras el vuelo en avión, empezó a sangrarle un oído. Y bueno, ese oído pues lo llevamos al médico una y otra vez, le pusieron al chico todo tipo de medicinas y ese oído no dejaba de sangrar. Entonces, pues el médico le prohibió al chico volver a montarse en un avión hasta que se le curara el oído, con lo cual toda la expedición volvió a España y yo me quedé con el chico en Irlanda intentando gestionar un viaje de vuelta que no fuera en avión, que no es nada fácil. No es nada fácil, tardamos una semana entera en la que, bueno, el chico estaba en su casa atendido y yo estaba, pues, en la gloria. Paseándome por Waterford, una ciudad pequeñita, una ciudad seguramente más pequeña, como el puerto de Santa María, una cosa así, incluso mucho más pequeña, pero es la tercera ciudad o la cuarta ciudad de Irlanda, no recuerdo si la tercera o la cuarta, ciudad muy bonita, con muchos monumentos medievales, y yo estaba allí literalmente pues varado en tierra, porque no encontraba el modo de volver a España. En aquella época, ya no lo hay, había un ferry que iba de Cork, que está al lado, a Santander, pero en ese ferry solamente admitían vehículos, es decir, una persona a pie no podía montarse, entonces hubo que mover Roma con Santiago, contactar con el presidente de la compañía de ferries, conseguir una autorización especial que tardó en llegar para que nos embarcaran por la puerta de atrás del ferry en el puerto de Cork. Fue toda una aventura y curiosamente, paseando por las calles de Waterford, pues di con la iglesia de San Francisco o de los franceses, en la que iban a rezar los marineros que se quedaban en Waterford mientras cuando perdían el barco o simplemente el barco que los había llevado no los traía de vuelta, mientras encontraban otro pasaje, pues se quedaban en el barrio que rodeaba esa iglesia, que era el llamado barrio de los franceses, el barrio de las tabernas, de los prostíbulos y tal, y le rezaban a una virgen muy bonita que hay allí, que ahora se conserva en el Museo de Historia Medieval de Waterford, que le dicen la Madonna de Waterford, una virgen gótica muy bonita, que bueno, yo cuando la vi y me enteré que era la Madonna a la que le rezaban los marineros que estaban varados en tierra, digo, pues tengo que rezarle a esta virgen porque si no me voy a quedar en Waterford toda mi vida. Y uno pues no es creyente, pero sí escribe, entonces pues compuse esta oración
a la Madonna de Waterford. Se llama así, a la Madonna de Waterford, oración del marino rezagado. Si a veces hablo con los árboles, ¿por qué no hablar aquí, en la penumbra de este museo provinciano, con un noble pedazo de madera de roble, como hacían, lo estoy leyendo ahora en esta cartulina, los marinos de Waterford cuando se encomendaban a esta misma talla antes de embarcar? Siempre por medio del mar, que es la muerte aplazada, que es la promesa cierta de morir más pronto o tarde. No deja de tener su gracia que mis pasos me hayan traído aquí, donde la soledad no es sospechosa, como tampoco lo es en las iglesias, y sí, en cambio, en las calles concurridas que bajan hacia el río para confluir, y es todo un símbolo, en los alrededores de la torre que llaman del reloj, la que extiende su imperio a la cercana estación de autobuses y pauta, más allá del tiempo apresurado de los oficinistas, las tardes infinitas de los desocupados. Para ellos, estos bancos que miran la otra orilla, como en Dublín, la estatua sedente del poeta Patrick Kavanagh mira a la orilla opuesta del canal. Hablo también, como él, con las muchachas y anoto en mi cuaderno el breve destellar de la pulsión sensual que el solitario de inmediato asimila a sus melancolías. Calor de una sonrisa al azar de un encuentro, danza de unas caderas entre mesas demasiado apretadas. Milagro, entramos ya en materia de oración, de la belleza de una madre joven seguida por 3 niñas rubias que parlotean en inglés como quien canta una canción entreoída en un sueño. Como tú, y hablo ya directamente al trozo de madera tallada que sonríe, entreoyes en el tiempo, no el que marca la torre, sino el que rige el lento decaer de las maderas nobles, la ruina de las catedrales, el cambio de una fe colectiva por otra, el acento español o francés o toscano de aquellos marineros de hace 500 años que una vez concluida su oración directamente se perdían por las calles dudosas. Aquí de alguna forma todos somos marinos rezagados. Aquí de alguna forma todos sabemos la respuesta a la pregunta que nadie quiere formular y que siempre conlleva la misma melancólica petición de principio. Adiós, Madonna. Si el tiempo y la fortuna lo permiten, embarcaré mañana en Ringaskiddy. En la sala común del Connemara, será el barco, en medio del Cantábrico, entre camioneros polacos o rumanos que pasan la velada apurando sus cervezas y viendo las carreras, pondré punto final a esta oración. También el mar, como la vieja madera endurecida, tiene oídos. También el mar, a su manera, encarna un primitivo Dios que atiende y calla. Bueno, esta fue mi oración y subí al Connemara y volví a Santander a 2 noches y un día en ese barco entre camioneros y jubilados que van con sus caravanas también. Bueno, y ya para terminar, pues en la cuarta y última sección del libro hay varios poemas que tienen como punto común la fugacidad. Son casi todos muy cortitos y voy a leer un par de ellos. Por ejemplo, este que es muy presocrático, que se llama Los 4 elementos. A ti reintegraré mi cuerpo, tierra. Agua, a tu ciclo volverá la parte de mí que es agua. A ti devolveré aire cuanto de mí al aire pertenece. Como un niño que acaba de construir un castillo en la arena y lo abandona aire, agua, tierra, al viento y la marea. Y si vida y espíritu no son sino particulares formas de la conflagración de cuanto existe,
a ella devolveré la llama que arde en mí y así la deuda quedará saldada. Y ya para terminar este poema, un poco sobre el mismo tema, la diferencia. Será todo tan simple como la diferencia entre estar y no estar. El canto de los pájaros o el olor de la jacaranda en flor en la honda madrugada no tenderán a converger en tu clara conciencia de otra mañana jubilosa. Faltará esa conciencia, pero allí seguirán dando razón de ser a la mañana las flores y los pájaros, y nadie notará la diferencia. Muchas gracias.